Muy buenas tardes. En esta oportunidad nuevamente me dirijo a ustedes. Mi nombre es Eleazar Peña. Continuando con este curso básico online gratuito sobre nociones básicas de derecho laboral. Y en esta ocasión compartiremos el tema 2 referente al concepto, definición y fuentes del derecho laboral. Primero indicar que dar una definición, un concepto sobre una materia es una tarea bastante complicada, ¿no? Porque tenemos que en una definición encerrar todos los conceptos que conlleva la materia. Entonces, hemos clasificado y sacado diferentes definiciones de tratadistas, de autores que nos ilustran sobre el contenido de nuestra materia, ¿no? Y también vamos a hacer un análisis del contenido de estas definiciones, ¿no? Primeramente tenemos este autor que se llama Walker Linares, para quien el derecho laboral es aquel conjunto de teorías, normas, leyes destinadas a mejorar la condición económica social de los trabajadores de toda índole. Esto es de las clases económicamente débiles de la sociedad, compuestas de obreros, empleados, trabajadores intelectuales o independientes. El problema de esta definición, ¿no?, es que el derecho laboral no necesariamente es un derecho que protege a los más débiles, ¿no? Porque si fuera así, entonces el derecho laboral debería proteger a los huérfanos, a los indigentes, a todas las personas que han sufrido una desgracia por alguna enfermedad terminal. Entonces el derecho laboral no es únicamente el derecho de los más desfavorecidos, ¿no? Va más allá. Para Duran y Hassaut, el derecho laboral surge como un medio de protección a los más débiles también. Es una definición muy parecida a la anterior, ¿no? Y dice, la significación del trabajo es de orden moral, de modo que el trabajo no puede ser tratado como un bien material sujeto a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, aquí parten de un concepto básico de que el trabajo no es una situación sujeta al comercio, ¿ya? Por ahí sí vamos bien. Luego, otras definiciones, hablamos que ven al derecho laboral como ese conjunto de normas que protegen a la clase trabajadora, ¿no? Entonces ahí tenemos como instrumento de protección a los más débiles. Y acá, según esta definición, dicen que el derecho laboral tiene que proteger a este sector desvalido y aislado frente al poder del titular de la empresa, ¿no? Busca otorgar tutela en sus relaciones contractuales con el empleador para generar condiciones de igualdad. Esta definición eh, todavía, todavía peca de imprecisa, porque es muy criticado el hecho de que a título de buscar justicia, de igualdad, se busque pisotear a otro sector, ¿no? Entonces, hay quienes opinan que eh, proteger solamente a un sector a costa de desproteger o desfavorecer los derechos de otro sector, como ser los empleadores, es un derecho que ya nació viciado a la vida jurídica, ¿no? Que no puede sobrevivir, porque ya representa injusticia desde un inicio, ¿no? Entonces, el derecho laboral no es un derecho para pisotear empleadores, ¿no? No es un derecho para confiscar bienes a la clase rica, a la clase gobernante y dárselo a los trabajadores. No, no es eso, ¿no? Es un derecho laboral que va más allá, ¿no? Esas definiciones que conciben al derecho laboral como eso son más que todo de un carácter ideológico, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra posición sobre el derecho laboral? Nosotros decimos que es una rama de la ciencia jurídica que reúne principios, normas y disposiciones que regulan la prestación del trabajo en condiciones de subordinación y dependencia. Regula también los derechos emergentes de la relación laboral con la finalidad de brindar seguridad jurídica a los sujetos de la relación laboral, contribuir a la paz social y al bienestar y generar condiciones de empleo digno, distribución y repartición equitativa de la riqueza y mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, lo que tratamos de dar es una posición justa de lo que es el derecho laboral, ¿no? Desde el punto de vista del fin, de la finalidad del derecho, que es brindar justicia, seguridad jurídica, ¿no? ¿Por qué decimos que es una rama de la ciencia del derecho, no? Porque
el derecho está concebido como una ciencia, entonces el derecho laboral también es una rama de esa ciencia. Esta rama desde el derecho, que es el derecho laboral, reúne principios. ¿Qué son los principios? Son líneas directrices que inspiran y orientan la aplicación de las normas. Entonces, el derecho laboral no únicamente es conjunto de normas, también reúne principios, normas y disposiciones, y estas normas y disposiciones regulan ¿qué? La prestación del trabajo en condiciones de subordinación y dependencia. No nos olvidemos que hoy en día hay muchas personas que trabajan, ¿no? Pero el derecho laboral únicamente regula el trabajo que se presta en condiciones de subordinación y dependencia, ¿no? Ese es el ámbito de aplicación del derecho laboral. El derecho laboral no rige todos los ámbitos del trabajo, ¿no? Únicamente en los cuales hay una relación formal de subordinación y dependencia, ¿no? También regula los derechos emergentes de la relación laboral. Hay muchos derechos emergentes de la relación laboral, como ser vacaciones, jornada de trabajo, salarios, aguinaldos, todo eso lo regula el derecho laboral, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Brindar seguridad jurídica a los sujetos de la relación laboral. Es el objetivo esencial del derecho laboral, dar seguridad jurídica, porque con seguridad jurídica hay paz social, hay bienestar, hay confianza en las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trata de brindar seguridad jurídica a los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? El trabajador y el empleador, ¿no? El empleador ya sea público o privado. Público, muy reducido, únicamente aquellas instituciones que están sujetas al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, ¿no? Y su objetivo es contribuir a la paz social y al bienestar, ¿no? Y generar condiciones de empleo digno. Este es el objetivo primordial del derecho laboral, generar condiciones de empleo digno. Por eso se establecen jornadas de 8 horas de trabajo, por eso se establece obligación de dar un seguro social, ¿no? De obligar a aportar a las AFPs para una jubilación. Entonces, el objetivo es dar condiciones de empleo digno, ¿no? Y obviamente, a través de ese empleo digno, generar una distribución y repartición equitativa de la riqueza, ¿no? Y el mejoramiento de la calidad de vida. O sea, el derecho laboral busca todos esos objetivos. El derecho laboral no es un derecho destructor de la clase empleadora, peor aún de la trabajadora. Sí, más bien la protege a la clase trabajadora, considerando que es un sector en cierta manera desfavorecido, pero en ninguna manera eso significa que se crea mayores derechos a costa de pisotear derechos de otros, como ser la clase empleadora, ¿no? Entonces, esa es la posición que tenemos. Sobre las fuentes del derecho laboral, primero, ¿qué es fuente? Fuente es donde deriva algo, ¿no? Es de donde surge algo. Entonces, en derecho, las fuentes son aquellas de donde se origina las leyes, el derecho, ¿no? Entonces, esas son las fuentes del derecho. Y en fuentes de derecho laboral tenemos fuentes nacionales e internacionales, fuentes directas e indirectas. Como las nacionales tenemos, ¿no? Todas las del orden jurídico interno de un Estado, la Constitución, las leyes, decretos supremos, etcétera, etcétera, ¿no? Y las internacionales, aquellas que provienen de convenios y tratados internacionales. Generalmente las normas de la OIT, ¿no? En las fuentes directas e indirectas tenemos aquellas leyes, decretos supremos, propiamente dichos como tales, ¿no? Y las indirectas, los contratos de trabajo, reglamentos internos, la jurisprudencia, ¿no? La doctrina, la moral, la equidad, todas esas fuentes que también, de las cuales nacen las normas laborales, ¿no? La ley es la fuente por excelencia del derecho laboral, ¿no? La fuente es, por excelencia, entendida como aquella disposición emanada de autoridad competente. En este caso, las asambleas legislativas de todos los países, ¿no? En nuestro caso, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la que emite las leyes, ¿no? Las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes, ¿no? El contrato de trabajo es otra fuente, porque es un acuerdo de voluntades en el cual un trabajador presta servicio a favor de otro, a favor de una remuneración o de salario, estableciendo términos, condiciones en las cuales se va a regir esa relación. Entonces, también el contrato de trabajo es una fuente del derecho laboral,
usos y costumbres, lo propio, ¿no? El artículo 6 de nuestra Ley General del Trabajo reconoce la costumbre como fuente del derecho, ¿no? Porque dice, a falta de estipulaciones expresas, será interpretado por los usos y costumbres de la localidad, refiriéndose al contrato de trabajo. La jurisprudencia también, ¿no? Ya sea del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Y qué es la jurisprudencia? Es la interpretación que dan a la ley los máximos tribunales de justicia de una nación. En este caso, tenemos estos dos entes, ¿no? Principios generales del derecho también son fuentes del derecho laboral. Los principios generalmente no están escritos, por lo general están sobreentendidos y dados por hecho, ¿no? ¿Qué son? Son ideas, son posiciones que sirven como orientación de un sistema legal, que sirven como orientar cómo se tiene que, cuál línea que se tiene que cumplir, qué línea se debe de seguir en el cumplimiento de normativa. Entonces, ante la existencia de vacíos, aplicamos los principios generales del derecho, y más precisamente los del derecho del trabajo, ¿no? Que en otro módulo veremos cuáles son. La doctrina también es una fuente importante del derecho laboral. La doctrina, que es el conjunto de teorías o opiniones emitidos por los diferentes tratadistas del derecho, ¿no? Entonces, es también una fuente subsidiaria del derecho. El artículo 202 del Código del Trabajo, por ejemplo, obliga al juez, al emitir una sentencia, citar las razones doctrinales que consideren aplicables al caso, ¿no? Entonces, es una fuente muy importante en derecho laboral, la doctrina. Y las fuentes de orden internacional que hemos visto son los tratados internacionales, más que todo las recomendaciones emitidas por la OIT. Ya una gran cantidad de recomendaciones sí están ratificadas por Bolivia, otras no, pero se considera una fuente muy importante del derecho las recomendaciones emitidas por la OIT. Como otras fuentes tenemos el reglamento interno, como aquella disposición que regula las relaciones al interior de una institución y demás respecto a jornadas, salarios, régimen sancionatorio, licencias, descansos y otros aspectos inherentes al trabajo, ¿no? También tenemos el laudo arbitral, que es una resolución emitida por un tribunal arbitral ante el cual se ha expuesto un pliego petitorio por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces, esta también es una fuente del derecho laboral. Y como otras fuentes tenemos resoluciones ministeriales emitidas por el Ministerio de Trabajo, administrativas, los comunicados, las circulares, ¿no? Que son disposiciones emitidas por este ente de tuición de las relaciones obrero-patronales, como es el Ministerio de Trabajo. Entonces, con eso yo he terminado este segundo tema referente al concepto del derecho de trabajo y referente a las fuentes del derecho laboral. Entonces, si ustedes desean contactarse con mi persona, pueden escribirme a mi WhatsApp al teléfono 670-30-315 y demás, y con gusto podemos atender cualquier situación que tengan, consulta que tengan en materia laboral. Ya, muchas gracias por su atención. Hasta una siguiente oportunidad. Buenas tardes.